Pues buenas tardes a todos. Primero pediros disculpas por la voz que tengo. Llevo 2 semanitas con un catarro que ya tenemos una relación, con mucha compasión y aceptación, pero no se va. Entonces, bueno, intentaré que se me entienda lo mejor posible. Lo primero que quería hacer es dar las gracias a Javier García Campayo y a todo el equipo que tiene por la invitación, por permitirme estar hoy aquí, y no solamente por eso, sino por todo el trabajo impresionante que hacen por la difusión del mindfulness, la compasión en nuestro país. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, yo vengo a contaros un protocolo que he diseñado para artistas, entendiendo en el contexto de artistas, músicos y actores en este caso. Bueno, decía Epíteto, ya en el siglo I, que no son las cosas las que nos perturban, sino la visión que tenemos nosotros de ellas. Y creo que esta cita resume muy bien la experiencia que los artistas a veces tenemos en el escenario. No es tanto lo que está sucediendo en el escenario, sino la percepción que yo tengo de lo que supuestamente está sucediendo en el escenario. La verdad es que ser artista no es fácil, ser músico o ser actor no es fácil. Detrás de los focos del escenario, ¿no? Nosotros, el público, vosotros en este caso, veis la punta del iceberg, pero debajo hay muchas horas de soledad en práctica, hay muchísima competitividad, hay mucha inestabilidad laboral, esa llamada que nunca llega. Y todo eso hace que, además de estar siempre expuestos en el escenario, ¿no? Nuestra labor siempre acaba en un escenario y tenemos que estar expuestos a esa mirada ajena al público, a la crítica, pues hace que sean un conjunto de circunstancias que, si no sabemos gestionarlas bien, pues acaban en la tan temida ansiedad, y que si esa ansiedad no sabemos generarla bien puede acabar en cosas mucho peores, como puede ser la depresión o todo tipo de adicciones y trastornos. Quiero aclarar que el protocolo que he diseñado no es un protocolo en contra de la ansiedad. La ansiedad es esa función adaptativa que tenemos todos los seres humanos y que en justa medida es beneficiosa. De hecho, nos activa, nos pone esa atención más cuando estás sobre todo hablando en el escenario, ¿no? Esa concentración. Es decir, no es ir en contra tanto de la ansiedad como de regularla, de buscar ese equilibrio, ¿verdad? Entonces, bueno, el mismo Barlow, ¿no? Decía que sin ansiedad poco se conseguiría, ¿no? Hasta los artistas, etcétera, no voy a leerlo, pero necesitamos esa ansiedad para esa activación. Entonces, la cuestión viene en cuándo pasa de ser una función adaptativa a cuándo se convierte en algo desadaptativo, que hace que nuestro discurso artístico, en el caso de los artistas, se vea completamente nublado y empañado, ¿no? Yo sé de ansiedad escénica. Soy violinista profesional y además vocacional. Es decir, yo con 6 años ya les dije a mis padres que yo quería ser violinista. Mis padres pensaron que se me iba a pasar, pero no se me pasó. Y a pesar de que he sido vocacional y que amo profundamente la música y que a nivel profesional he conseguido muchísimas cosas, siempre ha estado presente de alguna manera ese estrés, esa ansiedad ahí. Ante un examen, ante una prueba, siempre ha estado de alguna manera. Y no ha sido hasta que me puse a dar clase a mis alumnos que querían dedicarse a ser músicos profesionales en este caso, que me cuestioné qué herramientas podía darles al ver en ellos esa ansiedad también ahí latente. O sea que ellos en realidad han sido el motor de esa búsqueda, más que la mía propia. En el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, en la última edición, por fin ya aparece, aunque sea brevemente, el nombre de músicos, bailarines, actores, deportistas. No está considerada como un tipo concreto de ansiedad, pero sí aparece dentro de la ansiedad social, lo cual hay ciertos autores que no están del todo de acuerdo, pero bueno, esto es lo que hasta ahora se ha conseguido, que no es poco, es decir, ya se empieza a hablar de la ansiedad escénica en determinadas poblaciones. Se calcula que la ansiedad escénica afecta entre un 40 y 60%. Eso es lo que dicen algunos estudios. Mi experiencia me dice que es mucho más, es un porcentaje muchísimo mayor. Lo que ocurre es que todavía existe un tabú, una falsa creencia de que el buen músico y el buen actor no sufren de ansiedad escénica, lo cual enseguida vamos a ver que es totalmente falso. Y entonces eso hace que tú lo vivas, pues, ocultado ahí, ¿no? Lo cual es todavía aún peor y lo incrementa más. A pesar de esa alta incidencia que estamos viendo, no hay demasiadas actuaciones al respecto. Yo acabé mi carrera superior hace 20 años
y en mi conservatorio no había absolutamente nada relacionado con cómo te gestionas tú a nivel emocional en un escenario. Lo triste es que hoy todavía sigamos así. Es cierto que en algunos sitios se empiezan a hacer cosas, pero muy, muy tímidamente. Puede ser focal o presentar comorbilidad. Esto es interesante también porque al final no solo afecta a tu profesión, sino que afecta a toda tu vida. Y esto es un punto importante, ¿no? Que es independiente de los años y la experiencia que tenga el intérprete. Esto que hablamos de que los buenos no tienen ansiedad escénica. Bueno, vamos a romper ese tabú, ¿sí? Tenemos casos como, por ejemplo, el de Barbra Streisand, supongo que todo el mundo la conocéis. Ella estuvo 27 años sin aparecer en un escenario porque en una de sus últimas actuaciones se le olvidó la letra de una canción y fue incapaz de enfrentarse en 27 años a ese miedo escénico. Tenemos a Alan Rickman, que falleció hace muy poquito, este grandísimo actor. Él hablaba de que para él era como una especie de gremlin, ¿no? Lo dice así en tono jocoso, pero detrás hay mucho sufrimiento. Y cualquiera que vea una actuación de Alan Rickman no se puede ni imaginar que él tenía esa sensación de que venía ese gremlin, como él decía, y le abducía, ¿no? Por completo. Chopin, uno de los grandísimos compositores de la historia, 40 conciertos en toda su vida, porque él mismo decía que es que era imposible gestionar eso, ¿no? Ese miedo a la mirada de esa gente que no conozco, como decía, ¿no? Y Glenn Gould, otro de los grandísimos pianistas de la historia, que acabó desarrollando toda su carrera en un estudio de grabación porque era incapaz también de enfrentarse al público, ¿no? Podría seguir con diapositivas y diapositivas, de gente que han reconocido públicamente, gente exitosa, que tienen ese mal, ¿no? Entonces, como hemos visto, ni la experiencia ni el nivel del intérprete tienen una relación con la incidencia de la ansiedad escénica. No es tanto, por tanto, lo que nos sucede. No sé, si yo, aunque sea muy buen intérprete, no tiene nada que ver, va a aparecer en algunos casos, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos que cambiar la mirada del exterior hacia el interior, esa mirada hacia adentro, y ahí es donde entra el mindfulness, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestra experiencia interna. Y además, toda la eficacia que se ha visto, ¿no? En el mindfulness he puesto algunos de los estudios, ¿no? Frente a la ansiedad. Bueno, perdón. De las numerosísimas definiciones de mindfulness que supongo que a estas alturas ya del Congreso habéis escuchado mucho, me gusta esta particularmente de Kabat-Zinn porque habla de ese conocimiento profundo interior y de esa autocomprensión hacia uno mismo. La autocomprensión te lleva necesariamente a la autocompasión. Si no te comprendes, no puedes ser compasivo contigo mismo, ¿no? Y me parece fundamental el comprenderse y el ser autocompasivo para no acabar como esta, la pobre pianista, ¿no? Que está lidiando con sus distractores, con sus fantasmas, con sus miedos e intentando concentrarse, ¿no? Bueno, el protocolo que he diseñado me he inspirado en otros protocolos y en el de mindfulness, en concreto en el MBCT. ¿Por qué MBCT? Porque considero que es un protocolo que trabaja en profundidad la relación que tenemos con nuestros pensamientos, particularmente los negativos, con los estados de rumiación tan presentes en la ansiedad escénica, esa apertura a la dificultad, ¿no? Qué importante para una persona que desarrolla la actividad en el escenario, cómo me relaciono, por ejemplo, con el error cuando sucede en el escenario, cómo hago para que eso no se convierta en un dominó y ese error me lleve a otro y a otro y a otro y a otro, ¿no? ¿Cómo genero ese espacio? Entonces yo creo que las prácticas del MBCT ayudan y mucho en esto, ¿no? Y por supuesto siempre dentro de esa actitud amable y compasiva. Desde luego, si algo no somos los artistas, bueno, en general, ¿no? En Occidente nos pasa mucho, pero bueno, los artistas yo creo que nos llevamos la palma, es compasivos con nosotros mismos. No lo somos en absoluto. Tenemos una autocrítica exacerbada. Entonces, me ha parecido también indispensable incluir prácticas de compasión, ¿no? Esa amabilidad básica de la que habla Gilbert o ese refugio para la autocrítica del que habla Christine Neff, ¿no? Y de los protocolos, pues he decidido elegir algunas prácticas del de Christine Neff y Germer, el Mindful Self-Compassion. Ayer Javier ya nos habló, ¿no? De la compasión y de esos componentes de la autocompasión tan interesantes, ¿no? Esa autobondad frente al autojuicio. Si fallo, no soy peor persona, no soy peor artista, ¿eh? Esa humanidad compartida, todos sufrimos y hay muchos artistas que están sufriendo igual que tú, no eres el único, ¿no? O el mindfulness sobre la identificación, ¿no? Aprender a relacionarme con eso que no me gusta, ya desidentificarme con esos pensamientos. Bueno, en el libro de Christine Neff de Sé amable contigo mismo, que es, desde mi punto de vista, maravilloso,
ella habla de una de las grandes fobias que tenemos los seres humanos, que es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora mismo, hablar en público. Y supongo que habréis oído muchas veces esa especie de truco o técnica, ¿no?, que es imaginarse al público desnudo. Es decir, que yo llevo aquí 5 minutos imaginándome a todos vosotros desnudos. No, he de decir que a mí esto nunca me ha funcionado, porque ya tengo bastante con ponerme nerviosa aquí, como para encima imaginarme al público desnudo. No. Bueno, bromas aparte. Ella comenta en el libro que ese hecho de imaginarte al público desnudo lo que hace es verle vulnerable, verle imperfecto, ¿no?, esa humanidad compartida de la que estamos hablando. Entonces, solamente con eso ya tu ansiedad escénica baja, el darte cuenta de que todos somos iguales y que todos tenemos esa parte de sufrimiento también ahí, ¿no? Bueno, si en algo nos puede ayudar la compasión y la autocompasión es en la voz autocrítica tan presente, ¿no?, en los artistas. Esa búsqueda de perfeccionismo que está estrechamente relacionada con la ansiedad escénica y con esa voz autocrítica, siempre comparándonos con los mejores. Las metas inalcanzables, ¿no?, que nos conducen directamente al miedo al fracaso, que a mí me parece que el miedo al fracaso es uno de los motores que alimentan la ansiedad escénica, ¿no?, ese miedo a fallar, miedo que van a pensar, que van a opinar los demás de mí. La autocrítica, paradójicamente a lo que se piensa, no incentiva en absoluto la motivación, y la que sí la incentiva, sobre todo la intrínseca, es esa autocompasión, es ese ser cuidadoso con uno mismo, quererse, tratarse bien. Bueno, Ellen Langer, que es otra psicóloga que ha hecho un montón de estudios de mindfulness y artistas, porque ella también es pintora, además de, creo que está en Harvard, habla de eso, ¿no?, de la autocompasión nos puede ayudar a relacionarnos con el error, ¿no? Y eso es fundamental, a mí me parece básico para un artista, saber relacionarte con el error, porque forma parte de la experiencia artística. Bueno, también he incluido bastantes prácticas de mindfulness en movimiento, porque puede parecer más obvio en los actores, pero los músicos también usamos el cuerpo y expresamos a través del cuerpo. Entonces, ese recorporizarnos, volver al cuerpo, sentirlo, estar en contacto con él, me parecía también fundamental. Bueno, y en cuanto a los objetivos, pues obviamente los beneficios del mindfulness ante la ansiedad escénica. Este segundo, que me parece especialmente importante, el tema de tener atención plena en la práctica en el escenario, pero desde luego donde tiene que empezar esa atención plena es en tu práctica diaria en casa. Quiero decir, cuando yo estudio mi instrumento, cuando yo estoy preparando ese personaje, ¿desde qué consciencia lo estoy haciendo? Porque de esa consciencia, de ese grado de consciencia, va a repercutir luego la experiencia que yo tenga en el escenario. Si yo en casa estoy en piloto automático estudiando o practicando, difícilmente vas a poder tener atención plena cuando llegues al escenario con la cantidad de estimulación extra que vas a tener, ¿no?, y de distractores. Entrenar la desidentificación de pensamientos y emociones, por supuesto, la conciencia corporal, hemos dicho, la voz crítica y esas habilidades compasivas. Bueno, brevemente, el protocolo está inspirado en los estándares de los protocolos actuales, no sé si tenéis mucha relación con ellos, tanto el MBSR, MBCT, que son las 8 semanas, ¿verdad? Y os voy a comentar muy brevemente más o menos los rasgos de cada una de las sesiones. En la primera, lo que me parece fundamental es establecer la base de la atención plena, ¿no? ¿Desde dónde me relaciono yo con la experiencia? Si desde ese piloto automático o desde la consciencia. Darnos cuenta de eso, ¿no?, el primer paso. En el segundo ya introduzco algunas de las prácticas de compasión. Seguimos trabajando atención plena, pero empezamos ya a cuidarnos, a tratarnos con amabilidad. En la tercera seguimos trabajando también compasión y todo eso, pero ya entramos con las prácticas en movimiento, porque me parece fundamental y además muy útiles para poder llevarlas a la labor que hago luego en el escenario. En la cuarta aprendemos a observar nuestra mente. Los pensamientos no son hechos. Lo que pasa por mi cabeza no necesariamente es real. Darme cuenta de que puedo desidentificarme de ellos y que son fenómenos cognitivos observables, ¿no? En la quinta ya entramos a trabajar la dificultad, es decir, cómo me relaciono con eso que no me gusta, con eso que no me agrada. ¿Caigo en la reactividad o, por el contrario, genero respuesta? ¿Creo un estímulo entre eso que no me gusta y mi respuesta? Verlo también, ¿no?
Seguimos trabajando en la sexta con la compasión, profundizando ya mucho más esa humanidad compartida, darme cuenta que no soy el único que sufre. La séptima me parece especialmente importante porque ya hemos trabajado durante 6 semanas la atención plena en el movimiento, hemos hecho compasión y ahora lo que vamos a hacer es reconocer la ansiedad escénica cuando llegue, porque ya sabemos que la ansiedad escénica no necesariamente llega inmediatamente. Puede aparecer 2, 3 semanas incluso antes del evento, el examen, concierto, obra, lo que sea que yo voy a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de esas primeras señales? ¿Cómo las reconozco en mi cuerpo, en mi mente, esos pensamientos, emociones, a nivel fisiológico, etcétera, ¿no? Darme cuenta para poder parar esa bola de nieve, ¿sí? que no siga alimentándose. Y en la última, como en la mayoría de los protocolos, pues ese resumen y ese compromiso amable con la práctica. Yo aquí he de decir que yo he hecho como alumna muchos protocolos, varios MBCT, varios MBSR, MSC. Esto parece unas fórmulas de matemáticas aquí. Bueno, pues mi experiencia es la siguiente, y es que yo cuando estoy haciendo el protocolo estoy muy buena alumna, hago todas las prácticas que me piden, después de varias semanas sigo haciéndolas, pero llega un momento que ayer Javier lo comentó también, ¿no? Que es difícil ponerte 45 minutos todos los días. Yo sé cómo pensamos los artistas, o algunos de los artistas, y decirle a alguien que esté 45 minutos meditando todos los días sin tocar su instrumento, sin prepararse esa obra, es poco más que un suicidio, ¿no? Entonces me ha parecido prudente incluir prácticas cortitas, un mini body scan, por ejemplo, de 15 minutos, algo que sea un poquito más fácil de extrapolar a tu vida diaria, ¿no? Que puedas incluirlo. Por supuesto, en el protocolo lo vamos a hacer completo y demás, pero ¿cómo podemos luego que eso realmente se pose, ¿no? En tu vida? Bueno, esto acaba de salir del horno. El protocolo. Por lo tanto, ahora me queda mucho trabajo por delante de investigación, de ver qué hay que cambiar, qué no hay que cambiar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no os voy a aburrir con los cuestionarios que vamos a utilizar, algunos de ellos, y los resultados esperados, pues bueno, similares a los objetivos, ¿no? Establecidos. Ese incremento de la atención plena, la desidentificación de pensamientos, la disminución de la voz crítica y, en general, pues una disminución de la ansiedad, ¿no? Yo espero, realmente tengo esperanzas de que sí, de que va a ser positivo, porque en los cursos que vengo haciendo, talleres y demás con músicos y artistas, los feedbacks son muy buenos y no tienen absolutamente nada que ver con hacer un protocolo, estar ahí tus 8 semanas y demás, ¿no? Entonces, bueno, espero que realmente aporte un granito de arena a poder trabajar ese mal tan tremendo que en profesiones tan hermosas como es tocar un instrumento o ser un actor, ¿no? Te empañan de esa manera, ¿no? Así que, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer a la audiencia el dedicar este tiempo a nosotros, a escucharnos y a aprender entre todos. Yo os voy a hablar de la aplicación o las líneas de investigación que podrían darse sobre las nuevas tecnologías aplicadas en el mindfulness en el contexto del ámbito educativo. Básicamente se podría resumir toda la comunicación en qué no hay, pero podría haber. Y aquí jugamos un papel todos porque todos podemos ser investigadores, de verdad. Entonces, siempre que empezamos un camino, es importante saber de dónde venimos, qué hemos aprendido en el pasado y qué herencia tenemos. Entonces, en primer lugar, hay que hablar de mindfulness. Yo creo que hay que empezar a dejar de lado diciendo que el mindfulness es algo nuevo, que se está conociendo, que se está investigando. Son ya 30 años de investigación, de aplicación y de desarrollo con bastante evidencia científica en unos ámbitos como el clínico, con el que ya empezamos a poder decir con palabras serias que mindfulness está presente, nunca mejor dicho. Y bueno, pero ¿qué nos pasa desde el campo de la educación? Que todo este desarrollo que se ha hecho de los programas ha sido desde el ámbito sanitario. Como todos sabemos, es John Kabat-Zinn quien lo trae a Occidente y lo empieza a aplicar con pacientes. Entonces, lógicamente, la primera evolución ha venido desde ahí. Sin embargo, como estamos viendo en los últimos años y en los últimos congresos, otros ámbitos sociales han empezado a prestar atención a esto, concretamente desde el mundo de la empresa, desde el mundo del deporte, que tiene relación con el aspecto de la música también o de la actuación, y por supuesto, y como estamos viendo estos días, en la educación. Por otro lado, en cuanto a las nuevas tecnologías, la integración de las TICs dentro de la práctica mindfulness es algo que está empezando ahora.
Están empezando a aparecer estudios en los que se están desarrollando programas de ordenador, programas de realidad virtual, pero volvemos al mismo tópico de siempre. ¿Desde dónde empezamos? Desde la clínica. Lógicamente, cuando en la clínica ya se han establecido los protocolos, los presenciales, los tradicionales, el siguiente paso es ver qué más allá, en este caso las TICs. Sin embargo, nos puede dar todo ese feedback, toda esa retroalimentación para ver cómo lo podemos aplicar en la educación. Las TICs y la educación ya es un hecho y lo podemos ver hay ordenadores en las aulas, se utilizan las tablets y lo que yo creo que es más útil de cara al docente, las pizarras virtuales, las pizarras digitales, con lo cual no es tan ajeno a nosotros realmente. Por otro lado, durante los últimos años, y Marta podrá dar fe de ello, desde diferentes ámbitos educativos se está demandando esa formación en educación emocional, tanto padres como profesores o incluso los directores de los propios centros. ¿Y esto qué ha supuesto? El desarrollo y aplicación de protocolos específicos en educación, de los cuales muchos ya se han hablado durante estas charlas. Con lo cual tenemos 3 elementos que parecen que van sueltos, pero ¿es imposible la integración de estos 3? Yo espero que no, y de hecho ahí están las líneas de investigación a desarrollar para unificarlos. Como hablamos de nuevas tecnologías, tenemos que hablar de qué nos puede aportar las nuevas tecnologías. En primer lugar, puede hacer que disminuyan los prejuicios en los estudiantes, en la gente más joven, respecto a qué es mindfulness o a qué supone una práctica de mindfulness. Si tú vas a un adolescente de 16 años o 17 años a explicarle qué es mindfulness, precisamente estará prestando más atención al teléfono móvil que a ti, porque dirá que esto no va conmigo, esto qué es. Sin embargo, si tú se la empiezas a integrar desde las herramientas tecnológicas, puede que te esté empezando a prestar más atención. Facilita la instauración del hábito, que nos pasa a los que llevamos tiempo practicando y desarrollamos cursos de iniciación, avanzado y protocolos que durante la duración del curso practicamos, estamos motivados y en casa dedicamos esos 45 minutos maravillosos, pero una vez que acaba, poco a poco, suele ser que ya no practicamos tanto. Ese hábito no se ha convertido en hábito realmente. Pero ¿qué pasa? El que sí es un hábito, las nuevas tecnologías. ¿Quién no mira el teléfono una vez al día? Quien dice una, dice 100. Los ordenadores, lo mismo, están ahí. Entonces, esta puede ser una ventaja para hacer de la práctica de mindfulness un hábito. Hace que sea más atractivo para el que lo experimenta, tanto para gente más mayor como para gente más joven. Y puede favorecer una mayor adherencia o predisposición a la práctica diaria, facilitando el aprendizaje en los primeros pasos. El tema de que hablaremos luego de las aplicaciones que te puedan saltar alarmas a mitad del día para que realices una pequeña práctica de 5 minutos. De esa manera, poco a poco, se puede convertir en un hábito, lo que supone la adherencia a la práctica. Y, en último lugar, las nuevas tecnologías no dejan de ser un gran apoyo al docente para transmitir la información. Y eso mejor que vosotros con las pizarras digitales. La interacción que puedes tener con el alumno, que se involucre más en su propio aprendizaje, hace que eso sea más significativo. En cuanto a las líneas de investigación, las he subdividido en 3. La aplicación de la realidad virtual, el desarrollo de programas de ordenador, ya sean programas o páginas web, y el desarrollo de las aplicaciones móviles. Si os ponéis a investigar un poco, vais a ver que no hay nada de nuevas tecnologías o casi nada de nuevas tecnologías en educación, pero es lógico. ¿Hace cuánto se está investigando mindfulness en educación? Ahora mismo. Lo que no se va a empezar es con nuevas tecnologías. Entonces, vamos a empezar a dar pequeños focos de luz o germinar ahí un poco la semilla de que pueda haber más allá. Diferentes estudios, otra vez dentro del ámbito clínico, concluyen y afirman que la realidad virtual es eficaz para tratar patologías, pero esto se ha llevado, repito, en el ámbito clínico para tratar depresiones, ansiedades, fobias y principalmente en población adulta. ¿Qué nos permite la realidad virtual? Un gran abanico de estímulos, de sonidos, imágenes, cualquier cosa que nos podamos imaginar y que podamos diseñar, y encima tenemos control absoluto sobre ello. Si intentamos realizar una meditación con alguna imagen mental, la definición de esa imagen mental es difícil mantenerla completamente nítida durante toda la práctica. Hace falta muchas horas de práctica y mucha capacidad para que esa imagen que nos estamos creando nosotros mismos se mantenga. Es un atractivo intrínseco en sí mismo. Si les ponéis unas gafas de realidad virtual a un adolescente, ya lo tenéis casi ganado, y a un niño más. Pero, ¿qué pasa? ¿Esto serviría para cualquier edad? ¿Se haría una combinación de sesiones tradicionales, presenciales, junto a virtuales o solamente virtuales? ¿Habría contraindicaciones y efectos adversos?
¿Qué pasa con el coste-efectividad? Realmente, al final, lo que nos interesa con la investigación es aplicarlo en la sociedad. No nos importa diseñar el mejor programa del mundo si cuesta una millonada y en educación no te lo quieren implantar porque es muy caro. Entonces, también hay análisis en ese sentido. En segundo lugar, en cuanto a los programas de ordenador, actualmente en Estados Unidos existen 2 programas que combinan sesiones presenciales, un protocolo habitual de 8 semanas, con una aplicación de software. Es el Mastermind Program y el Moment Program. El primero está enfocado a niños entre 11 y 13 años, cuyo objetivo es desarrollar la prevención de conductas negativas como el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, esas pequeñas conductas que pueden empezar a emerger en ese momento, pues es en ese momento en el que se actúa. Y el segundo está más enfocado a niños de 14 y 15 años, cuyo objetivo es el desarrollo académico. ¿Pero qué pasa? Este contenido web es simplemente un apoyo, es material de apoyo al programa, es decir, si lo quitáramos, el programa puede que funcionara igual o no. Es decir, hasta qué punto en este caso el material online aporta algo al protocolo. Pero sí que es cierto que nos podemos empezar a plantear que a través de estos programas ¿realmente sería un programa completamente online? Si es completamente online y no hay contacto, o desde tu casa, ¿qué pasaría con la adherencia? Sabemos que la adherencia en mindfulness, un gran porcentaje es la práctica en grupo, esa retroalimentación que nos damos nosotros mismos al compartir la experiencia, al compartir las dificultades que tenemos. Si es completamente online, ahí podría pasar algo, o no. Igual somos capaces de desarrollar un protocolo que permita a una persona sola en su casa desarrollar la máxima adherencia a la práctica. Aplicación en aula, aplicación en casa, compartir con el apoyo de los padres. ¿Cuándo lo haríamos? Que es otro gran problema. Está muy bien diseñar protocolos para la escuela, pero ¿cuándo los implementas? Y en último lugar, aplicaciones móviles. Es cierto que actualmente, si nos metemos en el Google Store, o sea, en el Play Store o en la de Mac, hay una ingente cantidad de aplicaciones de supuestamente mindfulness, algunas más completas que otras. La gran mayoría es la típica campana de práctica libre, en 10 minutos y a los 10 minutos me avisa. Hay algunas más completas. Pero, sin embargo, no hay estudios científicos que avalen la relevancia de ese papel en la práctica de mindfulness. Es decir, el hecho de usar esa aplicación influye de verdad en el desarrollo y en los beneficios del mindfulness. Ahí hay un gran campo todavía para justificar su uso. Sin embargo, el móvil, que lo tenemos siempre con nosotros, ¿qué nos podría aportar? Favorecer la adherencia. ¿Cómo? Con estos reminders podríamos tener alarmas a lo largo del día preestablecidas, porque nos podemos levantar por la mañana y decir, venga, hoy después de a las 12 hago una pequeña práctica y por la tarde otra pequeña práctica. Si es un hábito, puede que lo hagamos. Si no lo decimos mentalmente, se nos va a pasar. Si tenemos en la aplicación, en el móvil, que nos diga, te toca practicar 3 minutos o 5 minutos, posiblemente seamos más capaces de hacerlo, tengamos más probabilidad de hacerlo. Mayor conciencia del progreso. Cuando se hacen los protocolos, existe el famoso registro, ¿no? El registro de práctica, que es una maravillosa hoja en la que se registra la experiencia, cuánto tiempo has meditado, en qué momento, qué has sentido. Normalmente se hace, mejor o peor, en qué momento, pero muchas otras veces no. El sentarte de propia a escribir, ya sea en el ordenador o con lápiz y papel, es complicado. Si eso lo conseguimos implementar en una app que ya esté todo preestablecido y sea marcar, es posible que esa autoevaluación sea más real y podamos controlar y estar más motivados a controlar nuestra evolución a través de la práctica. Y diseñar protocolos específicos de mindfulness para móviles, es decir, ya no solamente prácticas o solamente reminders, sino programas completos. Un protocolo de 8 semanas en un teléfono móvil. ¿Por qué no? Realmente con el teléfono lo usamos casi como un ordenador personal. ¿Sería eficaz? ¿Qué nos pasa con el teléfono móvil cuando estamos mirando el WhatsApp y nos llega un correo? ¿Qué hacemos? Solemos irnos al email si es importante. O me hablan desde otra conversación de WhatsApp. Es decir, en el mismo momento que estamos con el móvil, solemos estar en multitarea porque nos lo permite el teléfono. Entonces aquí habría un pero, vale, diseñamos un protocolo de mindfulness, maravilloso, pero cuando lo estoy utilizando me llegan los WhatsApps, me llegan los emails, y eso sería difícil de combatir y estaríamos en la multitarea, lo cual también sería una gran oportunidad para practicar el que se me va la atención la vuelvo a traer a la práctica. Y además, a nivel más general, ¿sería igual de eficaz para todos los alumnos? Dependiendo de la edad, del tipo de estudios. Hay perfiles. No piensa casi de la misma manera, bueno, de hecho luego igual me pueden rebatir, uno que esté estudiando físicas que uno que esté estudiando arte.
Por ejemplo, habría que ver un poco cómo se compatibiliza eso. Todo no vale para todo el mundo. ¿Misma eficacia para alumnos y profesores? ¿El mismo protocolo para los dos tipos de población? ¿Cuál es la relación que existe y la opinión que existe según la generación? Si le preguntéis a una persona de 60 a 75 años qué opina de las nuevas tecnologías, seguramente no te diga lo mismo que un chaval de 16 años. Entonces habría que ver un poco cómo se compagina eso y aborda a los diferentes tipos de población. ¿Funcionarían igualmente las TICs independientemente del objetivo que busquemos con el protocolo? Como sabemos, Mindfulness sirve para multitud de cosas. Nivel de salud, bienestar, rendimiento académico o rendimiento en cualquier tipo de actividad como puede ser la música, el deporte, la actuación, desarrollo de actitud altruista, prosociales. El objetivo sería una variable que medie si funciona o no esa aplicación de las TICs. Y luego lo más importante, vale, y si todo lo demás se cumple, ¿sería realista aplicarlo en los centros? ¿En qué momento? ¿Lo ponemos con muestra escolar? Entonces ya no te aseguras que todo el mundo lo haga, que es un poco lo que se pretende. ¿Lo metes dentro de las aulas y qué haces? ¿Quitas asignaturas? ¿La metes como asignatura obligatoria? ¿En qué momento lo haces? Es uno de los grandes problemas. Así que ya para finalizar, a modo de conclusiones, como hemos visto, la investigación científica de esta simbiosis de Mindfulness, TICs y educación está en fase de gestación. Hay muy pocos estudios, la mayoría son sobre todo pilotos y la mayoría encima son de otros ámbitos. Pero son esos ámbitos en los que tenemos que empezar a rescatar cosas y decir, vale, ¿y esto cómo lo aplico yo a mi población target, ¿no? Mis alumnos o para los propios profesores? Son muchos los aspectos, variables y agentes sobre los que desarrollar futuras líneas de investigación. Es decir, pensar en cualquier tecnología, todo lo que podría aportar y esa interacción con el ser humano. Todo lo que está mediando en esa interacción es medible y hay que tenerlo en cuenta. El mindfulness y la tecnología, lejos de estar enfrentados, aunque lo parezca, algo es muy tradicional, muy clásico, y la nueva tecnología muy de ahora, parece que te estás desconectando realmente y mindfulness es desconectar, pueden llegar a crear un mundo educativo absolutamente mindful, es decir, las dos pueden generar una tal fuerza que se desarrolle realmente la atención plena en las escuelas, ya no solo los alumnos, sino desde el director hasta el chaval más pequeño, incluidos los padres. Y la unión de los diferentes elementos, mindfulness, TICs y educación, pueden favorecer un mayor desarrollo de cada una en sí mismas. Ese autoaprendizaje que puede dar lo que sabemos de mindfulness y adaptarlo a las TICs y adaptarlo a la educación, enriquece mindfulness. Lo que sabemos de las nuevas tecnologías y cómo lo podríamos adaptar para diseñar protocolos de mindfulness y aplicarlo en el sistema educativo, enriquece a las TICs. Y el conocimiento del sistema educativo, el sistema entendiéndolo como un todo, es decir, cómo son los alumnos, cómo son los profesores, qué condiciones se dan, qué realidad hay, va a favorecer un desarrollo de protocolos específicos, como los que estamos viendo de educación, pero también cómo las TICs las podemos utilizar a nuestro antojo y no ellas a nosotros. Y eso es todo. Gracias. Bueno, hola a todos y a todas. En primer lugar, agradecer de nuevo a los organizadores de este congreso por haber organizado todas estas actividades. Os voy a hacer una pregunta. Me gustaría saber si podéis levantar la mano aquellos de vosotros que actualmente estéis realizando alguna investigación en mindfulness o trabajéis en una universidad de alguna forma, pues eso, en temas de investigación. Son muchos, muy bien. Tengo muy buenas noticias para vosotros. Estoy seguro que todo lo que habéis visto aquí en este congreso os va a servir de mucho, porque tenéis ejemplos de buenas prácticas, tenéis ejemplos de investigación, tenéis ejemplos para copiar, para modificar, para mejorar. Y ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de vosotros sois docentes en un centro de educación primaria, secundaria, no formal, etcétera? Ah, esa mayoría silenciosa de la que hablan. Muy bien. Pues tengo malas noticias para vosotros. Las malas noticias es que tal vez todo lo que habéis visto aquí no sirva para nada. Y claro, los de la organización van a decir, ¿esto qué pasa? Pues claro, no va a servir para nada si no os transforma, no os va a servir para nada si no lo aplicáis, no os va a servir para nada si de alguna forma lo que habéis aprendido aquí os cambia. Porque si no os cambia, nada ha cambiado y no os ha servido para nada. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ahora tal vez se entenderá un poco más como alguien que trabaja dentro de lo que es la formación en coaching principalmente,
puede de alguna forma encender una luz en esas nuevas líneas de investigación en mindfulness. Desde mi punto de vista, las nuevas líneas de investigación en mindfulness las tenéis que sacar vosotros, los que habéis levantado la mano la segunda vez, los que estáis ahí a pie del cañón, en escuelas, y que de alguna forma tenéis muchas posibilidades de aplicarlo. Los que han levantado la mano la primera vez os pueden ayudar, especialmente si además la han levantado 2 veces, que algunos seguramente lo habrán hecho. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues nosotros en coaching lo que hacemos un poco es trabajar hacia un objetivo. Nuestro objetivo es que mejore la educación, gracias al mindfulness y a todo lo que habéis aprendido aquí. Entonces, lo que vamos a ver es no solamente de hacer investigación sobre ello, sino de aplicarlo. Porque para nosotros es lo mismo. Si lo aplicamos, a menos que tengamos los ojos cerrados, necesitamos investigar. Por eso, desde nuestro punto de vista, la investigación y la aplicación ha de estar conjunta. Y bueno, voy a empezar. Todo esto está en una presentación, si alguien lo quiere, pues que le eche una foto a esto, que me envíe un WhatsApp, me dice, oye, envíame la presentación por email, es copyleft en Creative Commons, lo podéis utilizar tantas veces como queráis. Yo voy a hacer un resumen muy cortito, porque si no me van a decir que tengo que salir de aquí. Entonces, esto realmente podría ser un taller un poco más largo, pero a lo mejor en la presentación un poco os anima. ¿Quién soy yo? Una persona que le gusta mucho aprender, una persona que ha tenido la suerte de viajar mucho y ha aprendido justamente de otros entornos y también un poco del mundo de la empresa. Yo soy como un espía del mundo de la empresa que tienen la suerte de tener un montón de dinero que no tenemos en el mundo educativo y desarrollan proyectos muy interesantes. Seguramente hoy os habréis hablar de lo que es el mindfulness, obviamente, el design thinking. Design Thinking es algo que se ha trabajado mucho más en empresa y la idea un poco es que sirve para mejorar la eficacia de cuando implementamos innovación. Claro, para ellos, si han de innovar algo, se les pueden ir muchos millones de euros, de dólares, de lo que sea, y es importante y por eso invierten en esto. Para nosotros, desde mi punto de vista, se nos puede ir mucho más, porque invertimos mucho de vuestro tiempo. Tiempo de docentes, que somos conscientes que no tenemos los docentes. Tiempo de los alumnos, que de alguna forma pues estamos ahí probando tonterías. Y todo esto se viene a resumir, el proceso este del design thinking, se viene a resumir, como dicen algunos, en equivócate, rápido y barato. Es decir, vosotros ahora habéis aprendido aquí en muchos talleres, muchas técnicas, habéis visto gente que lo sabe hacer muy bien y algunos de vosotros que a lo mejor tenéis esa ansiedad escénica delante de vuestro pequeño público, diréis, bueno, yo esa parte la tengo bien, pero ¿cómo aplico esto yo que tengo poca experiencia? La clave está en intentarlo. Es, digamos, en intentarlo, hacerlo y sobre todo es hacerlo de una forma que tengáis los ojos abiertos. Si lo hacéis con los ojos cerrados, tarde o temprano os daréis contra una pared y además no podréis seguir de ahí. Y el tener los ojos abiertos de alguna forma es observar y aprender con investigación. Investigación que podéis hacer de una forma muy simple también. Entonces, hay varias etapas en este modelo que hemos creado de Educational Design Thinking. Son estas 7 que veis ahí y os voy a pasar muy rápidamente una por una para que veáis cómo de alguna forma os puede ayudar para aplicar, implementar y de alguna forma pues saber qué es lo que está pasando con vuestros alumnos con todo esto que habéis aprendido en este congreso y seguro que mucho más. Entonces, bueno, estas son las 7 etapas, son rotativas, ¿vale? Es muy importante saber que podéis empezar con cualquiera de ellas. Normalmente empezamos por, sobre el ratón, sí, esta de aquí, que sería la de investiga. Y es lo que habéis hecho ya, todos aquí ya habéis investigado. ¿Por qué? Porque habéis venido aquí a aprender lo que otros hacen, habéis venido aquí a ver qué es lo que está pasando, estáis investigando aquí. Eso es investigación. De alguna forma tenéis muchos recursos. ¿Podríais investigar mucho más? Claro que sí. Os han dado muchos materiales, libros, en Internet el mundo es muy grande, tenéis un montón de posibilidades. Nos ha hablado ahora Alberto de posibilidades que ni siquiera existen, pues tenéis un campo de investigación enorme, ¿no? Entonces yo os invito un poco a investigar. Sería importante también, este sería un investigador que de alguna forma está buscando, ¿no? Y seguramente habéis oído hablar de un chiste que dice, bueno, estos 2 amigos que están por ahí en la calle y uno le ve al otro y dice, oye, ¿qué haces? Y dice, pues estoy buscando una llave. Y dice, bueno, pues te ayudo. Están ahí buscando la llave por esta zona. Si os dais cuenta hay una farola, ¿vale? Y llevan ahí media hora, 1 hora, 2 horas, tal, y al final el amigo dice, oye, aquí no la vamos a encontrar. Y dice, oye, pero ¿a ti dónde se te cayó? Y dice, no, se me cayó por aquí.
por esta zona de aquí. Dice, oye, entonces, ¿para qué buscamos aquí? Dice, porque hay luz. Claro, justamente porque hay luz, ¿no? La idea un poco es que estaría bien que supiésemos dónde buscar. Y eso no hay nadie como vosotros, que estáis, como he dicho, a pie del cañón, para saber dónde queréis buscar. Otra cosa es que lo encontréis, no vais a encontrar la llave enseguida, pero al menos tenéis más idea, como ese amigo que había perdido la llave, dónde estaba, porque vosotros conocéis a vuestros alumnos, vosotros sabéis qué problemas tienen, vosotros sabéis cuáles son, digamos, las expectativas, etcétera, etcétera, el tiempo, los materiales, todo. Y claro, pues os invito a investigar dentro de las aplicaciones que he visto aquí, de los talleres y demás, pues a investigar algo más de lo que creéis que tal vez podría serviros. Y eventualmente, bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero claro, a ver si continuáis esta frase, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, claro, cuando vamos de una fase que es investiga, que es, bueno, tenemos mucho, además nos encanta porque de alguna forma, cada vez que la gente decía algo interesante, decía, ¡ah, qué chulo, ah, qué chulo, ah, qué chulo! Y ahora tenéis las manos así de abiertas, ¿a que sí? Abridlas, por favor, abrid las manos así, a ver. Os va a costar, entonces lo que tenemos que hacer es focalizar, ¿vale? Vamos a focalizar. Y esta es la segunda fase del Educational Design Thinking. Vamos a ver cuáles de ellas queremos aplicar. Y de nuevo, hay muchas herramientas, hay muchas formas, hay dinámicas de hacerlo. Esto cuando lo hacemos en un taller, pues se puede de alguna forma descubrir. La mejor forma es simplemente, bueno, ponlas en una lista por orden de prioridades y cuando acabes con esa lista, pues empieza por la primera y ya está. Y ya está. Y luego la segunda. Y después de la segunda, ¿perdona? La tercera, lo sabéis todo. Muy bien, perfecto. ¿Podemos pasar a la siguiente? No. Realmente, en coaching lo que hacemos es que cuando tenemos un objetivo, le pasamos una serie de pruebas, entre ellas está esta SMART, ¿no? De inteligente, o algunos lo dicen la Marte, y bueno, hay unas técnicas para, de alguna forma, poder focalizar mejor. Pero en general, si hacéis lo que hemos dicho hasta ahora, no os va a ir nada mal. Obviamente, el tiempo va a ser un factor importante, ¿no? Bueno, luego pasaremos a la idea. En la idea, bueno, aquí tenemos un montón de formas y tal. Claro, aquí os han dicho qué es lo que otros han hecho, pero no tienen a vuestros alumnos, no tienen vuestro tiempo, no tienen vuestros recursos, no saben que a lo mejor el director de vuestro centro es un plasta que no quiere saber nada de innovación, no saben que a lo mejor tenéis unos alumnos que están chillando todo el tiempo, que no... Entonces, claro, ahí es un poco que vosotros, en el equipo de trabajo que tengáis, y aunque tengáis un aula para vosotros solos, pues seguramente tenéis otros compañeros, que de alguna forma hagáis una dinámica para ver, bueno, pues esto, ¿qué os parece? Y saquéis esas ideas. Tenemos una dinámica que se llama el tornado de ideas, simplemente lo pones en un papel, escribes una idea de lo que puedes hacer, cómo lo puedes hacer, y otro, de alguna forma, que le has pasado ese papel, vuelve a repetir eso. Y eso lo podéis hacer con vuestros colegas de trabajo y también lo podéis hacer con vuestros alumnos, porque la idea es que vuestros alumnos participen en lo que va a ser algo que se les va a implementar a ellos, ¿no? Bueno, paso. Prototipa. Claro, vamos a ver por una parte lo que es la implementación y por otra parte lo que es la investigación, ¿no? Aunque, como os he dicho, es realmente simultáneo. Entonces tenemos esta posibilidad, nos han dicho que podemos hacer, por ejemplo, una aplicación de nuevas tecnologías, vamos a gastar todo el presupuesto que tenemos en la escuela, los 2.000 euros, y no sabemos si nos va a ir bien o mal. Eso es un error, eso no es lo que habíamos dicho al principio, equivócate, rápido y barato. Entonces lo que tenemos que hacer es un prototipo. La idea es hacer algo que creamos que podemos hacer en muy pequeñita escala, tal vez con un grupo de alumnos muy reducido, tal vez con unos materiales muy reducidos, tal vez con una maqueta de eso que vamos a hacer. Y para nosotros no necesariamente lo barato va a ser en términos de dinero, puede ser también en términos de tiempo, porque hemos dicho que los profesores tenemos poco tiempo. Entonces vamos a hacer algo rápidamente, es decir, no vamos a pensar, bueno, voy a esperar a que dentro de unos meses haya hecho a lo mejor este máster o haya hecho... No, no, lo tenemos que hacer ya. Lo queremos hacer ya. Queremos hacerlo, pero invirtiendo un mínimo de tiempo, pero también de una forma de que tengamos un impacto que sea pequeño, para el bien o para el mal. Entonces hacemos este prototipo y lo tenemos que eventualmente probar. Bueno, hacemos una investigación, luego os hablaré un poco más cómo sería esto en la investigación, ¿no? Hacemos la prueba. Tenemos que probarlo. Si no nos lanzamos, nadie lo va a hacer. Bueno, hay muchas formas, eventualmente... Bueno, perdón. Tenemos esta prueba. Necesitamos de alguna forma saber si nos ha ido bien o mal. Cuando hacemos la prueba, es muy importante de alguna forma sacar estos datos.
Algunos investigadores han hablado aquí en este congreso de estos datos, cómo se pueden hacer de una forma más científica, ellos han utilizado seguramente programas de estadística, SPSS, etcétera, etcétera. Vosotros no vais a tener esas posibilidades, a lo mejor no tenéis ni siquiera ese conocimiento, ni tampoco tenéis esas necesidades, pero sí que tenéis esa posibilidad de entrevistaros con los alumnos, algo que a lo mejor algunos de los investigadores no tienen. Podéis y debéis seguramente hacerlo a nivel grupal o también a nivel individual. Y a lo mejor esos datos, esa investigación que algunos llamarán no cuantitativa, es la que de alguna forma os puede guiar a vosotros, porque ellos están diciendo, bueno, esto mira, me ha gustado mucho, no le veo sentido, pero me fío tal. Bueno, y con ello ya estáis haciendo algo muy interesante para no ir a ciegas, ¿no? Vais a descansar. Este descanso es importante, porque es importante tener en cuenta que el esfuerzo que vais a hacer en poner en práctica algo, uno de estos talleres, una de estas actividades, una de estas dinámicas, por pequeño que sea, va a ser un esfuerzo grande. Entonces, sí, hablamos en coaching mucho de esto de es interesante salir de la zona de confort, ¿no? Pero también es interesante permanecer de vez en cuando en la zona de confort. Entonces, que no os mareen con esto de la innovación educativa todo el tiempo. Innovación educativa está muy bien, pero de vez en cuando tenemos que descansar. Vale, ahora paro, hago lo que hacía siempre y tal vez practico. Y si además tenéis la suerte, tenéis dos grupos y queréis hacer un grupo de control y un grupo experimental, pues tanto mejor. Pero bueno, al mínimo, descansar de vez en cuando. Y cuando lo hayáis hecho, eventualmente vamos a valorar. Vamos a valorar si realmente lo que estamos haciendo está bien o está mal. Nosotros en Educational Design Thinking tenemos una forma de hacerlo. Bueno, aquí sería el efectivo del cuestionario, que podemos recibir los resultados. Perdona. Una forma muy fácil sería simplemente el semáforo. El semáforo tiene 3 colores, que son rojo, amarillo, verde. Muy bien, chicos, muy bien. El rojo nos podría simbolizar lo que no queremos hacer, no queremos repetir. Seguro que cuando intentéis algo fuera de vuestra zona de confort, os saldrán actividades que veis, esto no vale la pena repetirlo, porque ya lo he hecho una vez y es seguro que no va a funcionar otra vez. Luego tenemos el amarillo. Ese es muy interesante porque muchas de las veces que salgáis de la zona de confort os vais a pegar pequeños batacazos y diréis, bueno, esto no lo voy a hacer igual, pero lo voy a repetir modificando esto. Ahí es donde tenemos el aprendizaje. Y luego, obviamente, tenemos de vez en cuando el verde, que es el que nos dice luz verde, adelante, todo va bien. Y es el que de alguna forma vamos a sacar muchas fotos y vamos a pasar a la siguiente fase con él. Se lo vamos a decir a ese director de centro que era un poco, que nos paraba un poco en esto de la innovación, o no, ¿vale? Y de alguna forma vamos a decirle, bueno, de estos resultados podemos deducir algo. Y estos resultados vamos a pasar a la siguiente fase, que es muy importante. Es la última en este proceso y la hemos llamado Inspira. Vosotros sois muchos. Vosotros no estáis solos, no estamos solos. Si alguien de aquí hace algo y se lo comunica a otros, de alguna forma, y vamos a ver formas de hacerlo, de alguna forma esa persona se puede contagiar, se puede inspirar y puede repetirlo. Si nosotros hemos hecho paso 1, paso 2, paso 3, y se lo decimos a alguien, si alguien va a hacer el paso 1, paso 2, paso 3, de una forma tal vez un poco diferente. Esas diferencias, de alguna forma, nos van a permitir saber si es mejor del modo que lo he hecho yo, o del modo que lo ha hecho mi compañero, o del modo que lo ha hecho el compañero de otra ciudad siquiera, porque somos todos, al fin y al cabo, compañeros. Y muchas veces estamos delante de nuestros alumnos, nos comunicamos con ellos muy bien, bastante bien, bueno. Nos comunicamos tal vez con los padres, nos comunicamos con el resto de compañeros en el centro educativo y se ha acabado. Y eso es una lástima. Y entonces yo os invito ahora mismo, antes de esa, bueno, tal vez no ahora mismo porque no tenemos mucho tiempo, pero antes de salir de esta sala, coger los datos de la gente que está sentada cerca de vosotros, que no sean los que ya conocíais, y de alguna forma decir, bueno, yo voy a poner en práctica esto, voy a hacer lo que decía Álvaro, lo voy a poner en práctica y te lo voy a enviar a ti, y tú se lo envías a otro, y ala. Y así las cadenas de estas que tenemos en WhatsApp, que nos sirven para algunas, estas esperemos que sirva para algo, ¿no? Inspirar. Es como yo soy este de aquí y yo riego a otro que a su vez algún día me va a dar sombra, va a hacer que el ciclo continúe, ¿no? Y es muy importante esta inspiración. Formas de hacerlo. Bueno, a mí personalmente me gustan las redes sociales. Creo que son herramientas que nos pueden ahorrar tiempo.
Eso es importante. Mucha gente dice, no, yo es que no estoy en las redes sociales, de hecho, hablando con algunos por ahí, me dicen, no, es que no estoy en las redes sociales porque no tengo tiempo, porque claro, yo vivo tranquilo, mindfulness y demás. No, es que justamente estas redes sociales nos pueden ahorrar tiempo si las utilizamos de forma eficaz. Si yo me quiero comunicar con mucha gente y lo hago uno por uno, pues me va a costar mucho tiempo. Si yo lo pongo en las redes sociales y alguien lo ve, de alguna forma me puedo comunicar potencialmente con mucha gente que a su vez pueden contestar, ¿vale? Que a su vez me van a poder dar un feedback que yo podría utilizar o no. Bueno, se dice mucho, ¿no? Se habla que en LinkedIn es la red social que nos permite encontrar trabajo, en Twitter lo mantenemos y en Facebook lo perdemos, ¿no? Lo perdemos si publicamos solamente fotos de cuando estamos con los amigos tomando una cerveza, porque claro, si yo, como padre de familia numerosa, he de tener confianza en los maestros y veo que la maestra de mi hija de 3 años lo único que pone son cervecitas y demás, pues igual diré, bien, pero bueno, algo tendrá más. Nos podría servir para lo contrario, si yo tengo en mi Facebook, además de mi vida personal, tengo mi vida profesional y la comparto, puedo contagiar a otros en estos temas que hemos visto que son muy interesantes para esta nueva generación que de alguna forma tenemos un efecto. Bueno, aquí os doy un poco más de investigación, no he parado aún todavía porque voy a ir otra vez al principio. Claro que sí. Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido, ¿no? ¿Lo veis? Voy al principio porque os había dicho que era, bueno, lo dejo aquí si quiera, o aquí mismo da igual, os había dicho que esto era cíclico. Bueno, aquí se ve que tal vez mejor. Es decir, yo he hecho ahora un círculo muy rápidamente. Lo ideal es volverlo a repetir. Porque claro, si yo me he comunicado con la gente en la última parte, inspira, y esta gente también me da un feedback y me dicen lo que han hecho ellos, pues lo primero que voy a pensar es, oye, igual, tienen razón y lo pruebo yo mismo. Pero no lo pruebo con los ojos cerrados. Voy a volver al principio y voy a hacer ¿qué? Investigar. Voy a ver si lo que ha hecho esta persona también lo ha hecho otra gente, voy a ver si hay alguna razón por ello. A lo mejor investigo dentro de mí, a lo mejor investigo hablando con otros compañeros, a lo mejor investigo en Internet, a lo mejor investigo en libros, a lo mejor investigo como quiera, pero voy a buscar más información. Luego voy a focalizar porque esta persona me dará ideas. En muchas de las dinámicas que he visto rápidamente ponemos la nube de ideas, ¿no? La lluvia de ideas que hablamos todos. Una idea que nos comunica alguien nos hace a nosotros que empecemos la tormenta, ¿no? Que todos empezamos a tener más ideas, pero claro, eso es expandir y de nuevo tenemos que, a un punto, focalizar, ¿no? De nuevo pasaremos a idear, generaremos estas ideas, las ponemos en práctica porque no nos dará miedo el hacerlo, porque habremos invertido relativamente poco tiempo, hacemos un prototipo, una prueba, lo probamos, valoramos si es interesante o no, inspiramos a otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo vemos un poco? Y esto, al final de todo, habremos pasado todo esto. Ahí en la presentación os pongo algunas ideas para de forma muy fácil, el que la quiera descargar, que está, bueno, aquí tenéis mi contacto, no me llaméis por favor, y sobre todo todos a la vez, pero si queréis enviarme un mensajito, decirme, oye Álvaro, pásame esa presentación, a ver qué le puedo sacar de ahí. La idea un poco es que todos podemos ser investigadores, especialmente los que estamos en el aula, los que vemos a estos alumnos, los que tenemos esa posibilidad de adaptar lo que estudian algunos investigadores, que es importante, los que habéis levantado la mano la primera vez, por favor, seguir levantándola, es muy importante, tal vez nos pongamos en contacto con ellos, tal vez dentro de ese prototipo que hemos creado, algún día nos sale un proyecto que dices, esto es muy interesante, he investigado, he visto que nadie lo hace, y yo, pues, o lo investigo yo de una forma seria, o me pongo en relación con alguien, que aquí en la mesa tenéis a varios, y de alguna forma le doy datos a alguien que seguro que estará encantadísimo de tomarlos, hacer esa investigación y juntos publicáis un artículo y os hacéis famosos. Muchas gracias. Y esta ponencia trata sobre el futuro de mindfulness en la educación. Y con estos 2 días que hemos tenido de congreso, lo que pienso un poco es que no es tanto el futuro de mindfulness en la educación, sino es lo que estamos haciendo ahora y el día de mañana. Entonces, tal vez esto se pueda llamar como el próximo lunes en mindfulness en la educación. Voy a presentar el índice. Vamos a ver principalmente los retos a los que nos tenemos que hacer frente todos. Va a haber retos para nosotros, va a haber retos para los investigadores, va a haber retos también para las políticas, va a haber retos para los centros educativos y va a haber retos para el profesorado. Comenzamos con los retos para la investigación.
Como sabéis, la investigación en mindfulness hay una amplia evidencia científica, pero esto sobre todo en el caso de los adultos. Estudios de adultos hay muchísimos, pero nos encontramos ante las primeras etapas de la investigación con niños y adolescentes. Nos encontramos en un estado naciente. El primer artículo que se hizo, de los primeros, fue en el año 1989. Luego ya comenzaron a surgir alrededor del año 2005 estudios que mostraban la eficacia de intervenciones en mindfulness, y es ahora en la actualidad cuando se está incrementando el número de estudios y publicaciones científicas. Entonces, los resultados que encontramos ahora son muy prometedores. Lo único que es cierto que es necesario superar algunas limitaciones metodológicas de los diseños y profundizar en la investigación. Vamos a ver cuáles son algunas de las cositas que podríamos hacer en cuanto al planteamiento y desarrollo de estudios científicos. Por un lado, deberíamos desarrollar estudios científicos con muestras amplias, con un gran número de alumnos. ¿Para qué? Para que los resultados se pudieran generalizar mejor. También necesitaríamos estudios aleatorizados y controlados. Una cosa muy importante también es el tema de los seguimientos. Nosotros lo que hacemos ahora, lo que solemos hacer, vamos a implantar un programa y luego vamos a evaluar la eficacia de este programa cuando hemos terminado. Pero luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el periodo entre que se acaba la investigación y va corriendo la vida del centro? Entonces, plantear seguimientos pues, a 6 meses, a 12, incluso estudios longitudinales que planteen seguimientos mucho más allá. Bien, pues vamos con el diseño. También habría que las medidas que tomemos en esos estudios que sean cuantitativas, es decir, que podamos evaluar esas medidas a través de cuestionarios, a través de medidas objetivas, pero también a través de la experiencia de los profesores, a través de la experiencia de los alumnos, a través de estudios cualitativos, pues por ejemplo, mediante entrevistas al profesorado. También tenemos que analizar los mecanismos de los cambios que están influyendo en mindfulness. ¿Esto qué significaría? Pues vamos a ver por qué funciona mindfulness, qué cambios psicológicos hay. Vamos a estudiar también los factores asociados a la implementación de los programas. Y allí vamos a intentar ver cuáles son las características de los alumnos que hacen que los programas sean más eficaces. Pues, por ejemplo, el factor de la edad. Vamos a estudiar qué frecuencia de las prácticas es la óptima, qué duración de las prácticas es la óptima. Todos estos aspectos hay que incorporarlos en la investigación. Y por último también vamos a investigar cuál es la interrelación de la atención plena, la compasión y otras disciplinas como la psicología positiva y la inteligencia emocional. Vamos ahora a ver los retos para las políticas, y el principal reto para las políticas sería el apostar por el bienestar emocional en la educación, que es algo que actualmente no está ocurriendo. Vamos a ver cuánto se invierte en formación. Aquí en España es muy poco lo que se invierte en la formación para el bienestar emocional. Tenemos a países como Reino Unido, donde se han invertido 6,4 millones de libras para esta investigación. Entonces, ¿qué haríamos en España para estos fondos? Con estos fondos, pues en España, pues si se diera en ese caso, se promovería más la investigación, se proporcionaría una formación íntegra del profesorado, habría un seguimiento proporcionado por instructores experimentados en mindfulness, habrían también muchos recursos materiales para ofrecer a los centros, como libros, manuales, habría también incluso una construcción o acomodación de infraestructuras. Pues, por ejemplo, se podrían incluso pensar el hecho de crear aulas para practicar mindfulness. Entonces, ¿y cómo integraría todo esto las políticas? Pues una de las opciones que se presentan es integrar la atención plena en programas dirigidos a la salud y el bienestar de los integrantes del centro educativo. Por ejemplo, a través de cursos de formación del profesorado, como ya se está haciendo aquí en Zaragoza, a través de incluir estas prácticas en las tutorías con los alumnos, en trocitos en actividades, en minutitos de asignaturas, en actividades voluntarias también.
Esos serían los retos para las políticas. Hemos visto retos, investigación, retos políticas. Vamos a ver ahora cuáles serían los retos para los centros educativos. En primer lugar, es la pregunta, ¿cómo implementar un programa de atención plena en un centro? Pues la cosa más importante es que esto lleva mucho tiempo y puede llevar varios años si queremos que la implementación sea efectiva. Entonces, la actitud principal que tenemos que tomar es el ser pacientes, el pensar a largo plazo y no querer que ocurran los cambios a corto plazo. Entonces, vamos a ver ahora una serie de pasos que podemos seguir para empezar desde la base. En primer lugar, paso 1. Vamos a crear un grupo de trabajo en nuestro centro liderado por un líder consciente. Este líder tiene que encarnar la atención plena, es decir, todas las actitudes que hemos estado viendo en estos días tienen que estar en esta persona. ¿Para qué? Para que el proyecto salga adelante. Y además de eso, vamos a construir un grupo de trabajo. ¿Para qué? Para compartir ideas, para pensar en cuáles pueden ser las formas de implementación en el centro, etc. Teníamos el paso 1. Vamos ahora al paso 2. ¿Qué tenemos que hacer? Encargarnos, todo ese grupo de trabajo que se constituye, tiene que encargarse de desmontar los mitos que existen sobre mindfulness y tiene que dar a conocer los resultados que ya existen sobre mindfulness. Y en Desmontando mitos, por ejemplo, nos encontramos con que mindfulness está asociado a prácticas religiosas, pues habría que enseñarles la idea de que no, de que es una práctica secular. Mindfulness asociado a la relajación sería otro mito, que mindfulness solo es para el enfoque terapéutico, no, mindfulness sería para todos. Y estudios sobre la ciencia. Quien nos diga que esto nos lo estamos inventando, le podemos decir que puede mirar las bases de datos y ver todo aquello que existe, todos aquellos estudios. Estos son los más representativos al tratarse de metaanálisis. Vamos con el paso 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Promover la formación, y esto es muy importante, voluntaria. Siempre tiene que ser voluntaria del profesorado. Vamos a darle a los profesores cursos de 8 semanas, pero no con el sombrero de profesores, sino con el sombrero de personas. Cursos para ellos mismos. ¿Para qué? Pues para cosas como estas, para reducir su estrés, para mejorar su regulación emocional y para mejorar su autoeficacia. Y con ello, ¿qué hacemos también? Si los profesores están bien, si los profesores adoptan esa actitud consciente en el aula, lo que van a hacer es una nueva forma de estar en ella que permita un cambio indirecto en los alumnos. También otro tema, podemos establecer grupos de prácticas. Grupos de prácticas, quedar entre los profesores, decir, pues semanalmente vamos a quedar a practicar media hora en el mismo centro. O 10 minutos. Cada uno a lo que le permitan sus posibilidades. Vamos con el cuarto paso. Vamos a promover la formación voluntaria de profesores para enseñar mindfulness, pero esta vez a los alumnos. Con ello tenemos, lo que vamos a hacer va a ser proporcionarles a través de cursos una formación mediante un programa que sea abierto y flexible, es decir, que los profesores reciban un programa en el que haya unas sesiones, en las que haya unos objetivos, en las que hayan unos contenidos, unas actividades a desarrollar y que luego sean los profesores, gracias a la base de ese programa, y construir un programa a partir de este, que se adapte a cada centro. Y vamos ahora al paso 5. Paso 5 sería expandir la formación voluntaria en mindfulness a toda la comunidad educativa. Y ello incluiría una participación amplia, apoyo y cooperación de toda la comunidad educativa, desde equipos directivos hasta personal de limpieza, equipos de orientación, familias, personal de administración, etc. ¿Con qué objetivo? Con crear un centro educativo que sea consciente. Y esto suena muy lejos, pero puede estar muy cerca. Retos para investigación, retos para políticas, centro educativo. Vamos ahora a los retos para el profesorado. En primer lugar, practicar en primera persona. Y esto lo hemos venido diciendo durante todo el congreso y lo repetiremos porque es esencial. ¿Por qué? Porque si un maestro es consciente en un aula, todos los niños aprenderán a ser conscientes. ¿Por qué? Porque no es tan importante lo que enseñan, sino cómo lo enseñan.
Otra cosa que tenemos que hacer es realizar una enseñanza responsable de mindfulness. Y en esta enseñanza responsable de mindfulness hay que enseñar que mindfulness es más allá que solo la relajación y que mindfulness es más allá que solo la concentración. Los niños necesitan aprender cómo funciona su mente. Y, por ejemplo, en este dibujo lo que podemos ver es un niño que dice: yo respiro en situaciones como tirar un penalti. ¿Por qué? Porque la situación de generar un penalti de tirar un penalti me genera mucho estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que ante esa situación voy a respirar. Entonces, lo que estoy haciendo es comprender cómo está mi mente. Es más allá que va más allá que la relajación, va más allá que la concentración. Tengo el aliado de la respiración, como podéis ver en la nariz. ¿Y cuál es la siguiente cosa que hay que hacer? Practicar con ellos la compasión y la bondad amorosa. Practicar con los niños el recibir cuidado por parte de los demás, porque esto puede resultar obvio en casos cuyas familias tienen un entorno familiar muy positivo y están acostumbrados a recibir cariño, pero esto no es algo que pasa en todos los niños. Cada niño tiene su propia biografía y cada niño está sometido a unas circunstancias y a muchos de ellos les cuesta recibir cuidado. Y hay una actividad muy bonita que se llama el sistema del segundo cuerpo, en el que los niños se cuidan entre ellos. Se elige, yo cuido a otra persona, yo cuido a otro compañero y otro compañero es cuidado por mí. Se dan detalles, se dicen palabras cariñosas, pues se dan los buenos días. Es una práctica muy chula. Luego estaría el tema de cultivar autocuidado. Enseñarle a los niños a quererse a sí mismos, enseñarle a los niños a aceptarse a sí mismos y a mejorar, pero sobre la base de una crítica que sea constructiva y de una crítica que sea amable. Y por último, si yo soy capaz de recibir cuidado, si yo soy capaz de cultivar mi autocuidado, lo que voy a hacer va a ser, ya estoy en las condiciones óptimas para extender ese cuidado a todos los demás. Es decir, poco a poco ir poniendo una pizca de amor, una pizca de amabilidad, de ternura a lo que me rodea más cercano y luego ir extendiéndolo un poquito más. Ahora lo que os voy a pedir, unos instantes, vamos a cerrar un poquito los ojos y vamos a escuchar unas palabras que van un poco en el sentido de practicar la compasión y bondad amorosa. Vamos a respirar profundamente. Nadie tiene el poder de salvar el mundo, pero sí que tienes el poder de hacer tu contribución con un corazón amoroso y pacífico. Puedes atender a esa porción del mundo con la que estás en contacto, añadirle un poco de belleza y comprensión, y manteniéndote en paz y ecuánime, muestras a los demás que ellos también pueden hacer lo mismo. Respiramos. Incorporamos todas estas palabras y al ritmo que queramos podemos ir abriendo los ojos. Simplemente agradeceros mucho el haber estado aquí. Aquí está mi correo, aquí tenéis la web del grupo y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hola, mi pregunta es para Marta. Sí. En la formación del profesorado que habéis propuesto, hablabais de 8 semanas aproximados. Yo esta mañana o ayer, no me acuerdo en qué programas, habíamos oído propuestas de hasta 4 meses de formación para el profesorado antes de poder llevar nada al aula. No sé qué opináis entre trabajar 8 semanas... 8 semanas sería lo básico. Por ejemplo, todos los cursos principales de Mindfulness, el MBCT, el MBSR, son cursos de 8 semanas. Entonces partimos de ahí y luego lo que os he comentado es la enseñanza responsable de Mindfulness. Quien se sienta preparado para dar Mindfulness a los alumnos debe dar Mindfulness a los alumnos. Quien no se sienta preparado, que interiorice más su práctica. De acuerdo, está claro que si
después de esas 8 semanas sigues practicando, vas a poder encarnar mucho mejor la atención plena. Pero en principio ya es bastante 8 semanas, porque lo que nos encontramos ahora con mucha gente que sin casi formación, claro, las ganas esas ya de darla a los alumnos. Entonces con 8 semanas es bastante ya. Bueno, voy a hacer un comentario que además está muy relacionado con esta pregunta que acabas de hacer. El comentario es que, claro, le habéis escuchado a Marta diciendo, voy a ver si, paciencia y cambios a largo plazo. Y antes me habéis escuchado a mí que os digo, equivocaros rápido y barato. Y dices, esto es incompatible, ¿no? Parece que aquí estamos diciendo cosas diferentes. No, realmente es muy compatible. Mi trabajo como consultor educativo, yo trabajo más bien con centros en los cuales no pueden tener esa paciencia para esperar a esos, digamos, cambios a largo plazo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nada. Y por eso la primera mala noticia que os había dicho era que tal vez no sirve para nada. Aquellos de vosotros que ya sintáis por alguna razón y tengáis esas posibilidades de hacer un programa de 8 semanas o de 4 meses, como decías tú, o de más, claro que sí, adelante. El problema viene cuando o hago todo o no hago nada. Y en muchos centros educativos al final acaban haciendo nada. Y ese es el problema. Incluso a nivel personal. Entonces, el sistema este de Educational Design Thinking sirve realmente para cualquier aplicación de alguna innovación educativa, incluido mindfulness. Y la idea es, si no me puedo lanzar a lo grande, si no puedo realizar un curso de tal, si no puedo, pues al menos hago pequeñito y voy dando vueltas. Y un día, seguramente, al cabo de varios ciclos, sí que conseguiréis convencer al director de turno, al que sea, para lanzaros ya a un programa de formación específico en esa parte de innovación que buscáis. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.